Se encuentran presentes 2 voceras de cada una de las 5 unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les informamos que las voceras, los compañeros y las compañeras que están aquí permanecerán encapuchados, debido a que vivimos en un país en el cual se criminaliza la protesta digna. Pues aunque sabemos que nuestra institución ya ha firmado cartas de no represalias, la persecución trasciende de la universidad, debido a la violencia sistemática que vivimos en este país y en nuestra región. En este sentido, queremos agradecer en este momento a todas las personas que han apoyado este digno movimiento, a los alumnos y las alumnas que han acuerpado nuestras unidades, así como a los profesores y las profesoras trabajadoras que han manifestado su apoyo a este movimiento y a la comunidad en general. Estamos aquí debido a que la violencia de género existe al interior de nuestra institución, en general en nuestro país y en el mundo. Si bien esto comenzó debido al caso de una compañera en Huampa-Jimalpa, existen muchos otros casos de violencia que no han sido atendidos al interior de nuestra institución con perspectiva de género. De manera que nos hemos movilizado conjuntamente para que al fin nos escuchen, nos atiendan y nos respondan como debe ser al interior de una universidad, que tiene como compromiso educar a las futuras generaciones y debe hacerlo atendiendo a las necesidades sociales. Las primeras luchas de mujeres buscaron acceder a la educación. Hoy nosotras estamos aquí por una educación libre de violencia. La dinámica de la rueda de prensa será la siguiente. En principio, cada unidad brindará un contexto general de cómo se ha llevado a cabo el movimiento en su interior, su posicionamiento respecto a lo que ha acontecido hasta el día de hoy. Posteriormente, entraremos a la sesión de preguntas, para lo cual se les cederá la palabra a ustedes medios. Empezaremos por orden alfabético. Guamas Capotzalco. El caso de Coajimalpa evidenció los excesos que la UAM permitió, pero en la unidad Azcapotzalco, casos de violaciones, acosos, agresiones ya visibles han sido minimizados por las autoridades institucionales. Denuncias no paran de llegar a las colectivas feministas y al comité estudiantil. Estamos cansadas de esta impunidad. No puede ser que estemos exigiendo que no nos agredan, cuando es algo que no deberíamos ni de pedir. Es un derecho humano tener una vida plena. Puede ser posible que camino a la escuela nos estén drogando. Que hay 3 casos donde las chicas las drogan en el metrobús. Que llegando a la escuela, que es como nuestra segunda casa, no nos sintamos seguras. Y sintamos este temor. Atacaron a compañeras que resguardaban las instalaciones, 2 alumnos a los que se les tiene muy bien ubicados. Y esperamos que se tomen las acciones necesarias para que no nos dejen un día más en un salón junto a ellos. Y para las autoridades que han hecho caso omiso durante años, y que ya conocemos por las denuncias, solo me queda decirles, terminen con la violencia sistemática que han mantenido, si no, no avanzaremos en esto. Queremos justicia y un espacio seguro. Se obtendrá sí o sí. Azcapo sigue y seguirá en pie de lucha por la erradicación a la violencia de género. Señor rector, todas las compañeras no deberíamos estar aquí. La indiferencia y la negligencia no es la solución. Escucha a la comunidad, escucha a las mujeres, rompa el pacto patriarcal que ha servido por años a esta institución. Señor rector, los ojos del país lo están observando. El objeto de la UAM es formar profesionales que correspondan a las necesidades sociales. Es una necesidad, una obligación y un deber tener mecanismos eficientes. Es un deber no formar agresores y que los agresores no formen. Que las estudiantas y los estudiantes estén protegidos y no tengamos miedo nunca más. Dentro de la unidad Azcapotzalco, a permanencia del paro, nos han enviado drones dentro de la unidad, nos fotografían a los estudiantes que resguardamos las instalaciones, nos siguen al salir y en las noches recibimos ataques todos los días desde el inicio del paro hasta la actualidad. Carros sin placas estacionan y nos vigilan.
y nos vigilan. Los estudiantes de UAM Azcapotzalco estamos cansados de que las autoridades correspondientes, tanto como la policía de la alcaldía, haga caso omiso a las llamadas que se les hacen día con día. Por Coajimalpa, todo empezó el 8 de marzo, cuando el caso ya conocido se le dio un dictamen desfavorable a la víctima, por lo cual decidimos pronunciarnos afuera de la oficina de Esther Morales y en la noche planear el paro, y el 9 de marzo fue cuando tomamos las instalaciones. A lo largo de estos días de paro, nuestro pliego ha sido respondido excepto en un punto, la renuncia de Esther Morales Franco. Sabemos que es difícil por todos los procesos burocráticos, pero hoy Coajimalpa pide la remoción y una disculpa pública de Esther Morales Franco porque ha revictimizado a todas las personas que han ido a denunciar en comisión de faltas. Si bien el caso ya conocido fue lo que desató y empezó a detonar que las demás unidades también empezaran a hacer una introspección, esa introspección también empezar a hacer los paros. El porqué es lo mismo, es la violencia sexual, es la violencia de género y la violencia sistemática que todas las estudiantes estamos padeciendo porque está mal desde la raíz. La estructura está mal, es un problema histórico y es algo que necesitamos no solamente erradicar, sino que también buscamos estar seguras dentro de las casas de estudios. El día viernes 10 de marzo del 2023, la comunidad estudiantil de la UAM Iztapalapa decidió tomar las instalaciones y declararse en paro indefinido para manifestarse en contra de la violencia de género. Las estudiantes que han sido violentadas en este ámbito han sido víctimas de negligencia y revictimización en sus procesos de denuncia dentro y fuera de la unidad. Además, han sido sometidas al acoso por parte del personal docente y por el alumnado de la universidad, vulnerando la integridad física y psicológica de las víctimas, demostrando así su incompetencia y falta de compromiso para dar solución digna y justa a las víctimas. Un ejemplo de esto es el caso de la alumna M, quien fue violada dentro de las instalaciones de la Unidad Iztapalapa por el exprofesor Julio César N., que aún tenía credenciado la institución, con la participación de 2 alumnos. Estos últimos solo fueron sancionados por la introducción de bebidas alcohólicas a la unidad y no fueron expulsados de la maestría por ser cómplices de la violación. Es importante señalar que la Comisión de Faltas y la rectora de la Unidad Iztapalapa desestimaron su caso. Estos mecanismos que dan como resultado la violencia de género operan también para la contratación de profesores. Tal es el caso José Ramón N., quien tiene denuncias de acoso en 3 universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana. Las autoridades tenían conocimiento de esa situación y aún así resultó ganador del concurso por la plaza, llegando a ser contratado para dar clases dentro de la unidad. Esto fue recibido por Rectoría con un comunicado donde expresaban que la unidad había sido tomada por grupos violentos que se infiltraron con grupos estudiantiles, calificando la pena como invasión por externos y criminalizando la legítima protesta. Cabe mencionar que esto fue falso, ya que las personas que se quedaron dentro del paro o que solicitaban el acceso, se les pedía credencial de estudiante y tira de materias para comprobar que eran activos dentro de la universidad. Al siguiente día del paro, Rectoría subió a sus redes sociales un video donde se sacaba de contexto varias imágenes de la toma de Rectoría, siguiendo con el discurso criminalizante y exponiendo la identidad de varias de las compañeras. Se aclaró que no se mantendría el diálogo con ninguna persona que tuviera denuncias en cualquier funcionario o profesor formales en los tendederos, por lo cual no se entabló el diálogo con Javier Lagunas, secretario de la unidad, quien tiene varias denuncias de abuso sexual. Sin embargo, Rectoría continuó enviándolo a entablar diálogo, lo cual retrasó la entrega del pliego en la unidad Iztapalapa y las negociaciones. Durante nuestra primera semana de paro, sufrimos mucha intimidación, ya que durante las noches se estacionaban patrullas o camionetas de la UAM, algunas de estas tratando de tomarnos fotos o videos. Incluso el domingo 12, una camioneta de la Guardia Nacional rodeó la unidad. También se nos cortó el servicio del agua y las pipas no podían llevarnos agua ya que tenían órdenes de no llevar agua a la unidad. Todo esto con el fin de meter presión y terminar el paro. Desde el día 16 de marzo se entregó el pliego petitorio a Rectoría de la UAM Iztapalapa y tardaron hasta el martes 21, siendo este el primer día en que la rectora Verónica Medina Bañuelos separaron la unidad para entablar diálogo con la comunidad estudiantil. La respuesta de la Rectoría ha sido como mínimo poco clara, sin responsabilizarse por sus acciones antes y durante el paro de actividad.
no reconociendo su incapacidad para poder solucionar este problema, manteniendo sobre la mesa personas con denuncias y sobre todo sin proponer soluciones concisas o mesas de negociación para solucionar sus actos. Nosotros estamos hablando por Lerma, somos mi compañero y yo, ¿ok? A casi 12 años de la creación de la UAM Lerma, seguimos siendo la unidad más joven que integra la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin embargo, la violencia de género dentro de nuestras aulas ha sido parte constante de la vida estudiantil dentro de esta unidad. A diferencia de nuestras unidades hermanas, UAM Lerma no se encuentra en Ciudad de México, sino que en la periferia del Valle de Toluca, el municipio del Estado de México. Esto, por supuesto, es relevante, ya que de ello desprenden múltiples situaciones de riesgo para nuestra comunidad estudiantil y principalmente para las mujeres que la integramos, pues nos encontramos en la entidad donde las expresiones de violencia feminicida traumatiza la vida de mujeres, ocupando el primer lugar a nivel nacional en cuanto a emisiones de alertas de género. Una es por feminicidio y la otra por desaparición. En 2022 fuimos la entidad con el mayor número de feminicidios registrados en el país. Con ese contexto feminicida, diariamente las alumnas nos trasladamos y nos enfrentamos a nuestra realidad universitaria, donde intentos de secuestro, asaltos a mano armada, enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades gubernamentales, balaceras, persecuciones se han presentado en las inmediaciones de la unidad, aunado al feminicidio ocurrido el pasado 2 de diciembre a unos metros de la unidad. Lamentablemente, al ingresar a nuestra unidad, la violencia no termina, y por eso el día de hoy las alumnas de UAM Lerma nos encontramos en pie de lucha y convencidas de que callar nunca debe de ser una opción. No permitiremos espacios donde nuestros sueños buscan materializarse sigan siendo impunemente misóginos. Las mujeres de UAM Lerma exigimos respeto y libertad en nuestras aulas, porque también nos pertenecen y si nos los niegan las tomaremos y las limpiaremos de agresores. Ese es nuestro objetivo, no van a pasar. Desde el inicio del paro indefinido, estallado por nuestras valientes hermanas de Coajimalpa y extendido por todas las demás unidades hasta llegar a la nuestra, hemos sido puestas a prueba en UAM Lerma, a causa de las condiciones estructurales de nuestra unidad y de su entorno. Presencia de camionetas sin matrícula de la Policía Estatal, abordadas por elementos encapuchados y portando armas largas, rondando frente a la unidad a altas horas de la noche, autos sin placas tomando fotos a las compañeras que diariamente nos encontramos resistiendo al paro, pues al no tener bardas perimetrales, somos totalmente visibles al exterior. Ataques contra la salud de las mismas por personas que probablemente integran nuestra comunidad universitaria se han presentado en estas 2 semanas de paro. Como el incidente ocurrido el pasado 15 de marzo dentro de las instalaciones de UAM Lerma, donde se encontró una botella etiquetada como agua que en realidad contenía un líquido corrosivo, el cual fue bebido por una de las alumnas en paro. Afortunadamente, la compañera logró escupir la mayor parte del trago líquido mencionado. Sin embargo, este incidente le provocó ligeras quemaduras en el esófago y cavidad bucal. De este hecho no callaremos y lo hacemos de conocimiento público, pues es necesario que se dimensione el grado de irascibilidad que manifiestan miembros de nuestra comunidad cuando levantamos la voz contra sus violencias. Por eso nos cubrimos, por autocuidado, porque con ese tipo de personas convivimos diariamente dentro de la universidad. Las demandas particulares del paro en UAM Lerma se resumen en 11 puntos, abordados en nuestro pliego petitorio, entregado el pasado 16 de marzo ante autoridades de nuestra unidad, misma que ya es de conocimiento público. Estos 11 puntos no solo se concentran en demandas, sino historias silenciadas y soportadas por la impunidad presente en nuestra unidad. De esos puntos depende nuestra libertad y seguridad dentro de la unidad, algo que debería ser inherente a la misma. Hoy UAM Lerma está aquí para decirles que somos la unidad más joven, la más marginada, pero las mujeres en UAM Lerma estamos hartas de callar y de no poder vivir felices en nuestra unidad
y hoy les decimos no más. Va a Xochimilco en esta parte. Ellas son las voceras de Xochimilco. Nosotros vamos a presentar el contexto de la unidad Xochimilco. El día 10 de marzo se declaró paro indefinido con la toma de las instalaciones. Hubo una votación por medio de internet donde hubo cerca de 3,000 participaciones con un 85% a favor del paro. Ese día se nos hizo entrega de las instalaciones, se negoció directamente con el rector y con la secretaria, entre otras autoridades. El día 13 de marzo dimos lectura a nuestro pliego petitorio. Asimismo, el día 16 de marzo recibimos respuesta del pliego petitorio. En el marco de estos 3 días, entre el 10 y el 13, dentro del paro, vivimos ciertas circunstancias que vulneraron directamente al estudiantado involucrado en el paro. No solamente mujeres, también compañeros y compañeras. Ante la negociación para la entrega de las instalaciones, las autoridades insistieron y nos impusieron seguridad por parte de trabajadores de la misma institución. Nosotros acordamos que fueran 5 mujeres quienes resguardaran las instalaciones sumamente preciadas para las autoridades. Sin embargo, en el marco de estos días, estas personas vulneraron directamente nuestra seguridad como estudiantes dentro del paro, insistiendo en que diéramos nombres, identidades y quiénes eran las líderes del movimiento. Por lo tanto, optamos en dejar fuera a estas personas y se cerraron por completo las instalaciones a las autoridades. El día 18 de marzo, la universidad empezó a presionar para pedir que instaláramos las mesas de diálogo. Sin embargo, nosotras, a través de nuestras redes sociales, aclaramos que el tiempo no es ni va a ser una medida de presión ante una situación grande como es la problemática de la violencia de género institucional. Por lo tanto, nosotros nos pronunciamos en unidad, sororidad con todas nuestras unidades hermanas. Quiero resaltar que UAM Xochimilco entró en paro en solidaridad y sororidad con el caso de nuestra compañera de Coajimalpa. Sin embargo, dentro de la unidad Xochimilco tenemos identificados 6 casos específicos de violencia de género. Uno de una compañera que fue violada dentro de las instalaciones por un trabajador que posteriormente fue matriculado y es ahora su compañero de maestría. A las autoridades no les importó que hubiera ya una carpeta, un proceso fiscal de esta denuncia, no les importó que hubiera medidas de restricción vigentes a favor de la compañera y su única solución fue que el agresor tomara clases por Zoom y la compañera presencial. Sin embargo, repito, están matriculados en el mismo grupo. El agresor hasta el día de hoy no recibió ningún tipo de sanción. En el caso de nuestra compañera, múltiples veces revictimizada, sus datos personales fueron expuestos, ha sido vulnerada de múltiples formas. Las instituciones, la institución y las autoridades han tenido ningún tipo de perspectiva de género para tratar este caso, ni ninguno de los otros 6 específicamente identificados. El día 20 de marzo, declaramos que las mesas de negociaciones van a ser por todas las unidades y hasta que nos dieran respuesta a todos los pliegos. El día 20 de marzo también, nosotros pronunciamos una petición de apoyo y compromiso al CITUAM, dado que en el caso de Xochimilco expusimos específicamente el encubrimiento por parte del sindicato en contra del agresor de mi compañera que les mencionaba anteriormente. El sindicato cubrió al agresor, el sindicato evitó y alentó el proceso de justicia para la compañera, el cual no ha sido resuelto. Por lo tanto, nosotras nos pronunciamos que el CITUAM nos apoyara. El 23 de marzo recibimos respuesta. Al parecer están abiertos al diálogo, al igual que las instituciones. Se habla mucho del compromiso, sin embargo estamos conscientes de que esta violencia sistemática que va más allá
las instituciones no se va a resolver con compromisos, sino con hechos. Específicamente Xochimilco, nuestra seguridad se ha visto comprometida desde que ha habido hostigamiento por parte de las autoridades. En el caso del señor Fernando Hernández, quien es un trabajador directo de las instalaciones, ha estado merodeando, tomando fotografías, hostigando, incluso agrediendo físicamente a nuestros compañeros de la Comisión de Seguridad. Asimismo, ha habido patrullas, autos sin placas, incluso se ha visto Protección Civil tomando fotos a las instalaciones, queriendo tomar fotos del estudiantado. Es por eso que nosotros nos encontramos encapuchados, porque tenemos amenazas y tememos a las represalias, lo cual no tendría que ser así, porque esta es una lucha digna por una vida libre, estudiantil, libre de violencia. En el caso de Xochimilco contamos con la UPAVIG, que es la Unidad de Prevención y Atención de Violencia de Género, y la Comisión de Faltas, quienes son los encargados de procesar los casos de violencia. Sin embargo, estamos aquí porque esas instituciones son deficientes e incluso toda su estructura es errónea, no funciona, ¿vale? No son simplemente deficiencias, sino lo que exigimos es una reestructuración de todos los sistemas con perspectiva de género. En ese sentido, desde la UAM Xochimilco redactamos un pliego petitorio de 27 puntos, los cuales retoman 6 casos en particular de violencia de género que ya comentó la compañera, pero que en lo general abordan el gran problema de simulación que tenemos en nuestra institución, en nuestras unidades. Estas son letras muertas, vacías. Tenemos protocolos que no nos están ayudando a resolver, a atender y, sobre todo, a dimensionar el impacto de la violencia de género en nuestras compañeras. Ellas, quienes no están aquí, están ahí sufriendo, sobreviviendo, tratando de cada día poder regresar a su espacio educativo sin miedo, pero eso no está ocurriendo. Las autoridades nos están dando respuestas a medias. Nosotras exigimos no solamente que se les dé la capacitación, los conocimientos sistematizados y las herramientas para poder aplicar estos protocolos con humanidad. Estamos también exigiendo algo que quizá es mucho más complejo, porque la sensibilidad no se capacita. Y ese es el grande problema de nuestra universidad, que justamente detrás de ella, detrás de esas estructuras, hay muchísimas personas que desde su verticalidad, desde su privilegio, desde su autoridad, están tratándonos a las estudiantes como si fuéramos unas niñas. Basta de su mirada adultocentrista. Sabemos lo que queremos. Y lo que queremos no es estar haciendo ruedas de prensa para pedirle no solamente a los medios y a México y a la sociedad en general que presten atención sobre lo que está pasando en la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo que queremos es estudiar tranquilas, estar ahorita tomando clases, reflexionando. Eso es lo que queremos y eso es lo que exigimos en nuestros pliegos petitorios. Y quiero también decir que sabemos que nuestra comunidad universitaria hay opiniones encontradas, pero deben saber que las estudiantas, los estudiantes, les estudiantes que estamos aquí, que están aportando nuestras unidades, que están arropando nuestra causa, no podemos seguir ignorando la violencia y la revictimización que estamos viviendo. Lamentamos mucho que para nosotras, nosotros, nosotres, no sea más importante las clases, ni los trimestres, ni las carreras, sino la vida y la seguridad de quienes conformamos esta universidad. Porque la UAM y su comunidad no son más que edificios vacíos, no son más que letras muertas, no son más que ecos sin quien los escuche. Y eso es lo que exigimos hoy. Basta de la indiferencia, basta de tanta impunidad y basta de seguir albergando una comunidad universitaria agresora y violenta. No más.
Ahora pasaremos a la sesión de preguntas. Les pedimos ser empáticos con nuestras víctimas de feminicidio, de acoso, de violación. Por favor. Francisco Rubio, reportero financiero Bloomberg. ¿Cuánto tiempo van a permanecer en este paro indefinido? ¿Qué respuestas les han dado las autoridades? ¿Han tenido contacto justamente con la historia? Gracias. Y también hablaron por ahí de que tenía la destitución de una profesora. Hemos tenido comunicación con lo que son rectorías. ¿Quiere que lo espere? No se preocupe, lo espero. Gracias. ¿Hemos tenido comunicación? Sí. Pero ¿hasta qué punto un diálogo realmente tiene un comunicado a las 10 de la noche o a alguna otra hora donde las respuestas no son claras, están condicionadas o son respuestas que quedan a medias? Hemos tenido respuesta, algunos hemos tenido con rectoría, pero el paro va a continuar hasta que tengamos una respuesta en conjunto. Muchos medios, hasta el mismo rector, ha pensado que este caso solo es por el que pasó en Coajimalpa. No solo estamos aquí por Coajimalpa, estamos por todas, nos pronunciamos por todas. La UAM se conforma por todas. Así que queremos respuestas concretas por parte de todas las autoridades a cada una de las 5 unidades. Seamos sinceros, ¿en qué nos beneficia que hayan expulsado solamente a uno de los violadores? ¿Cuántos casos no hay? Escuché en este momento a las compañeras de Xochimilco y Iztapalapa que dieron sus casos, a las compañeras de Lerma y en Azcapo, claramente. O sea, cada unidad, si estamos aquí, todas las unidades, todas las estudiantes de las unidades, es porque no solamente es un caso, muchos. ¿Cuántos? Creo que hablar sobre el término del paro es simplificar la situación que estamos viviendo en este momento, porque estamos hablando de un malestar estructural que está presente en la Universidad Autónoma Metropolitana. Todas las unidades pareciera que padecen de lo mismo, porque justamente estamos enfermas como universidad de esta violencia sistemática que parece que no entienden que el problema no se trata solo de sanciones, sino de prevención. Y esa es la razón del por qué también estamos aquí. ¿De qué nos sirve que ya que violentaron y le arruinaron la vida a compañeras, les castiguen a los agresores, cuando la universidad se ha jactado de tener protocolos e incluso responder a políticas transversales para la erradicación de la violencia de género? En situaciones así parece que realmente no están ni capacitadas ni interesadas en prevenir que pase esto. No solo se trata de sanciones, se trata de que ya no queremos que haya ninguna compañera, compañero o compañera que tenga que pasar por procesos traumáticos cuando lo único que queremos es estudiar, ser libres y felices, materializar nuestros sueños dentro de estos espacios que deberían ser seguros. El paro no es un capricho por unidad y no se trata solo de demandas particulares, se trata de algo más complejo, como lo acaba de decir la compañera que tomó la palabra al inicio. Se trata de la libertad. Eso es por lo que estamos peleando en este momento. 5 unidades que estamos presentes aquí. Mencionan que en las unidades, cada una de las unidades ya han tenido casos de abuso y de acoso sexual. Estos casos se han denunciado ante las fiscalías correspondientes, tienen un número y una carpeta de investigación y sobre todo supongo que sí, pero se lo han presentado ante los rectores y ante las autoridades de género de la institución. Muchas gracias.
Sandra Moreno de Nota B. Gracias, Sandra, por tu pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que es la primera acción individual que las víctimas han tomado y por supuesto que también se ha denunciado ante autoridades correspondientes de cada unidad y justamente esa es la razón del paro. Justamente esa es la razón, ¿no? Que se han seguido los protocolos que existen y se han hecho las cosas como se deben de hacer. Y no hemos tenido ningún tipo de respuesta favorable para las víctimas ni para los miembros de toda la comunidad. Entonces, puntualmente respondiendo a tu pregunta, sí, de todos los casos que estamos hoy denunciando, de todos hay carpetas de investigaciones dentro de la institución y fuera de ella. Las compañeras han asistido a fiscalías y sobre todo han asistido por las unidades de género y diversidad sexual que hay en las escuelas, pero solo es un simple acompañamiento. Te mandan a un proceso muy burocrático, te mandan a Toluca, te cansan, de cierta forma, cansan a las víctimas. En mi caso, me mandaron hasta Toluca, yo viviendo en Tecámac. Entonces, el proceso es lento, te cansa y la verdad hasta te hace sentir peor. No, la escuela como tal es el acompañamiento y si quieres te mando con el psicólogo que ni siquiera es especializado bueno, no es especializado en esto. Esto sigue siendo por parte de Guam Azcapotzalco. Contamos con la UGELIS, que es la unidad de género y diversidad sexual. Sin embargo, como menciona mi compañera, el proceso de denuncia y de acompañamiento es muy lento, es muy burocrático y también tomando en cuenta que son muy pocas personas quienes atienden esto, ¿no? Nos han llegado experiencias como la compañera de que una o dos personas son quienes recopilan los casos de denuncia y también aquí exigimos, y un gran problema es que estos organismos no tienen autonomía. ¿Y qué pasa que no tengan autonomía? Que en el momento en que se denuncia a un administrativo o a un profesor, se detiene el proceso y no hay por tanto justicia. Esto es en cuanto a Guam Azcapotzalco. Quisiera aprovechar también para decir, en cuanto a cifras, que no hay cifras, porque no puedes dar números de algo que no se visibiliza, porque no puedes dar números de algo que no se denuncia justo por el miedo a la revictimización, justo por la falta de personal capacitado, sensible, comprometido además y con convicción de resolver estos problemas. No tenemos números exactos, porque no tenemos justamente una comunidad universitaria que sienta la confianza de poder acercarse a este tipo de unidades para justamente hacer saber las violencias que las están atravesando. Entonces, en cuanto a las cifras, pido que justamente, más allá de centrarnos en los números, nos centremos en la complejidad del problema. Y justo por eso este paro es indefinido, porque la violencia también lo es. Y mientras no haya una contundencia sobre cuándo vamos a parar también la violencia, quizá no sabremos cuándo seremos capaces de regresar a nuestras vidas. Es sabido que no todas las víctimas tienen no solo la posibilidad de ir al Ministerio Público, sino que lo quieren. Hay muchas víctimas que han tenido que ir al Ministerio Público porque la misma escuela te victimiza diciendo que ve al Ministerio Público, si no es legítimo lo que te pasó. Quiero aclarar que nuestro sistema es perverso, no funciona. Entonces, por eso pedimos que la universidad hagan algo, que accionen. También es importante mencionar que parte del comité de faltas está integrado por estudiantes que son parte del consejo estudiantil, que en ciertas situaciones con algunas denuncias las mismas víctimas han solicitado que estas personas no sean parte como voto dentro de las denuncias, puesto que muchos de ellos conocen a los acosadores o las personas que han ejercido otro tipo de violencia de género. Entonces, ahí mismo, entre los mismos estudiantes, sucede un acto de encubrimiento
Y también mencionar que al menos en Iztapalapa la unidad de género solamente da acompañamiento y que muchas de las veces la resolución que da el comité de faltas, al igual que como menciona la compañera, solamente se les remite atención psicológica tanto a la víctima como al agresor. Como no se les puede al cual obligar a presentarse, regularmente la única persona que se presenta es la víctima. Mientras el agresor sigue estando fuera, sigue tomando clases, sigue conviviendo con compañeras, donde en esos espacios sigue habiendo la posibilidad de seguir dando agresiones. Ahora bien, también importante mencionar que nuestras autoridades, aparte de todo, terminan revictimizando a las víctimas de la violencia de género, menospreciando la situación, poniendo en tela de juicio nuestro estado anímico derivado de la violencia, poniendo de alguna forma un acto muy grotesco de su parte de decirle a las víctimas que tienen su percepción alterada, no por una violación, sino por ellas mismas, porque no lo pueden superar si ya pasó. ¿Hay gusto de la fiscalía? ¿Hay gusto de la fiscalía? No, eso es una pregunta, no me la tiene que responder claramente. Es muy cansado tanto ir una o ir a acompañar a otra persona por no solamente las vueltas que te dan, pueden ser días, no son horas. A veces con tal de que tú no denuncies, te van a mandar a 3 puntos diferentes, al hospital, a que hagas tu denuncia, te van a hacer revictimización, necesitas dinero, el dinero es bastante importante en este caso, y muchas de las veces las carpetas, los casos se quedan en carpetas y de ahí no salen. Entonces, a ver, no porque alguien haya sido violada o haya sido alguna agresión sexual, la que sea, no voy a desmitificar una por otra. El caso es que no solamente es cansado, no están capacitados. O sea, la fiscalía no está capacitada para hacer un seguimiento, para llevar a la víctima a que tenga una atención psicológica, para que esté preparada para todo el caso de meses que pueden ser, incluso pueden ser años. Entonces también decir que si tú no fuiste a la fiscalía, pues no fuiste violada, es la verdad bastante absurdo. Ahora, tampoco estamos buscando que la unidad o las unidades se conviertan en una fiscalía. Lo que estamos buscando es que estemos seguros en una escuela. ¿Por qué? Porque si has sido agredida sexualmente, obviamente tienes un estrés postraumático de llegar a las mismas instalaciones donde tienes que estar con tu agresor. Obviamente, la cuestión del estudio también se va deteriorando. O sea, no estás concentrada, no quieres ir, no quieres asistir, y estás pensando todo el tiempo. Entonces, estar en una lucha constante de eso y que todavía tengas una unidad que se supone que te va a resguardar y tampoco lo hace porque me encanta que la víctima esté bien, porque, por ejemplo, ¿por qué no le damos clases en línea? Por supuesto. Le podemos hacer algo más, ¿no? Pero no, pues hay que darle una clase en línea. ¿Cómo esa persona va a perder su vida? Pues muchos de nosotros ni tan siquiera estamos a gustos en un momento. Entonces, la verdad, a los 2 primeros reporteros, a los próximos, por favor, échenle coco a que no sean revictimización en las preguntas. Digo, no sé si les falte sinapsis, pero se los encargo. Muchas gracias. Nada más para culminar esta respuesta sobre las denuncias, apoyo a la compañera. Creo que es importante que si ustedes como medios vinieron aquí sobre un tema tan delicado tengan plena conciencia de lo que están preguntando y que aquí presentes hay víctimas de violación y diversas violencias muy brutales para su dignidad como personas. Aquí se presenta otro problema dentro incluso de la legislación universitaria de la UAM, que tiene que ver precisamente con las denuncias, y es el derecho a réplica sobre dictámenes de violencia de género solamente lo tienen los agresores. Si un dictamen es emitido y ese dictamen no es satisfactorio para la víctima, ella no tiene derecho a replicar, pero el agresor sí. Y eso
es algo que hace que las chicas, las personas que son violentadas dentro de la universidad, desistan de incluso ir a las fiscalías, porque lo que está pasando dentro de la UAM es que se está replicando la misma lógica revictimizante e impune e incluso inoperante de las denuncias que se hacen en las fiscalías, que cualquier mujer que ha sido víctima de alguna violencia pues ha vivido dentro de las mismas fiscalías. Gracias. Quería preguntarles, en este proceso de denuncia, entiendo que en cada unidad hay esta unidad donde pueden acudir a denunciar, aunque parece que no funcionan, y en ese sentido preguntarles qué papel juega la Defensoría de los Derechos Universitarios, si también ellos se acercan a ustedes, si ustedes pueden acudir a ellos, y de la mano con eso saber si la doctora María Guadalupe Joacuz Elías se ha dirigido a ustedes, siendo ella la titular de la Defensoría, que me parecería que ella tendría que ya haber dialogado con ustedes. Y el año pasado tuve conocimiento de denuncias de violencia de género, despidos injustificados en el área de rectoría y la Contraloría, a partir de trabajadoras que denunciaron violencia de género por parte de sus superiores. Y eso indica que así como ustedes exponen los casos en cada una de las unidades, también hay casos entonces hasta rectoría. Y yo quisiera preguntarles si a este paro se suman también trabajadoras administrativas y maestras. Ya están nuestras maestras apoyándonos. Justamente hablando de las maestras, muchas en Azcapotzalco y en otras unidades han sido despedidas por denunciar. De hecho, hay muchas maestras que se han ido a pronunciar a la escuela en este paro. Colectivas, de hecho, de maestras que están unidas. Como saben, es un movimiento estudiantil, pero las maestras se han pronunciado. Solamente para referenciar, nosotras convocamos también a nuestras queridas profesoras que desde el inicio del paro nos han apoyado sin necesidad de nosotras pues, pedírselos, y a eso nosotras estamos muy agradecidas, porque muchas de ellas han sembrado esta semilla de rebeldía que el día de hoy ven aquí, y más que rebeldía es simplemente de que no queremos quedarnos calladas. Con respecto al papel de la Defensoría, es muy importante que ustedes como medios sepan que hay un funcionamiento orgánico dentro de la universidad que tiene que ver con la conformación de las comisiones de faltas. La mayoría, si no es que en todos los pliegos petitorios, se menciona que las comisiones de faltas están integradas, sí, por miembros elegidos de la misma comunidad universitaria. Y estos miembros integrantes de estas comisiones son las que se encargan de definir si una agresión se sanciona o no. Sin embargo, pues las personas que las integran no les interesa capacitarse ni ser sensibles ante agresiones en contra de compañeros de nuestra comunidad. Estas comisiones en teoría tendrían que convocar a la Defensoría de Derechos Universitarios para asesorarse sobre el tema, porque precisamente son personas que no están capacitadas para ello. En Lerma hubo un caso que fue impunemente olvidado, de un compañero que amenazó con realizar tiroteos dentro de la universidad e incluso violaciones en contra de compañeras. Este caso fue denunciado por una de nuestras compañeras con un temor enorme. Sin embargo, la Comisión de Faltas decidió no convocar a Defensoría de Derechos Universitarios, ni tampoco a la CDUG, que es la unidad de género dentro de UAM Lerma. Y eso demuestra que, aunque existe la Defensoría, lo que está pasando es que las comisiones de faltas no están llamando a los especialistas en la materia. Y eso es lo que el día de hoy también nos tiene aquí, que hay personas que no les interesa entender que la violencia de género se tiene que atender bajo una metodología muy particular, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género no es capricho de nosotras, es una metodología de análisis necesario para nosotras.
A mí me gustaría dejar muy claro que nosotros estamos conscientes de que la violencia no se origina en la universidad. No es un problema único de la UAM, es un problema social. La violencia de género permea todas las instancias y toda la vida de todas las personas. Las mujeres, esto no es nuevo, no es porque te inscribas en la UAM y ya automáticamente te van a violentar. Es porque naces mujer y te atraviesan múltiples violencias. Entonces, ¿qué pasa? No es que la universidad no tenga la facultad de sancionar, sino que dentro de la universidad opera toda una lógica machista, patriarcal, que está presente en toda la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que las estudiantes ya estamos hartas de eso. Por eso es que esto está aquí. Por eso es que las respuestas a los pliegos son indignantes y son una grosería. Porque prácticamente nos dicen, ¿quieres perspectiva de género? Ya existe. ¿Quieres protocolos de género? Ya están. ¿Quieres una unidad de género? Ya aquí la tenemos. Todo está aquí. Sí, está. Y nosotros también. Y los paros están. Porque la violencia nos sigue atravesando de múltiples formas. Porque no se toma en cuenta que el feminismo interseccional es lo que nos puede dar un poco más de luz, de entender que las compañeras de Lerma no tienen las mismas necesidades que las compañeras de Xochimilco, de entender que los órganos no solamente ponen en duda lo que nosotras decimos, lo que nosotras denunciamos, sino que toda la estructura está sesgada por esta violencia de género, y entonces nosotras ahí ya no tenemos gerencia. Y es por eso que estamos haciendo esto, porque exigimos una reformulación, una reestructuración para no erradicar la violencia, sino que al menos dentro de las universidades sea un lugar que pueda estar libre de esta violencia por nosotras y para nosotras, porque sabemos que las autoridades por sí solas no nos van a dar respuesta. Y es por eso que nosotros vamos a estar aquí. Sí, vamos a seguir denunciando, vamos a alzar la voz y vamos a agradecer que se nos den estos espacios, porque ya estamos hartas y como estudiantes ya no queremos que se nos vulnere ni se nos violente de ninguna forma. Muchas gracias. Ingrid Sánchez de Península 360 Press. Tengo dos preguntas. La primera es justamente atendiendo a lo que decían las compañeras de Xochimilco en torno a tratar de comprender el problema tan complejo, ¿no?, al que nos enfrentamos como mujeres y como sociedad en general. A mí me gustaría conocer un poquito más de la discusión política que ustedes estén teniendo en torno a la cuestión del punitivismo, ¿no? Por ejemplo, si lo están entendiendo como una solución al problema, es decir, si el problema se resuelve con las sanciones o si únicamente se resuelve con protocolos o con mecanismos de acción por parte de las autoridades, o si por el contrario ustedes están considerando formas de organización o de promover otro tipo de universidad de manera, digamos, independiente de las autoridades o algo así, ¿no? Que son como, me parece que las dos vetas en la discusión, al menos en las escuelas, sobre el problema de la violencia de género, ¿no? Entonces, si fuera posible, entiendo que a veces esos temas son internos, pero si fuera posible conocer un poquito más sus opiniones, su perspectiva, su posición política al respecto. Y la segunda, bueno, que creo que quedan muy claras como las demandas en torno a pues las distintas violencias, ¿no?, que han sufrido las estudiantes de la universidad, pero me gustaría conocer si hay algún otro tipo de denuncias o de demandas más bien en los pliegos petitorios que también, digamos, integren las problemáticas de la mujer en la universidad. Por poner un ejemplo, en la UNAM en varias ocasiones se han exigido, por decir algo, guarderías para las mujeres para las estudiantes, para las profesoras y para las trabajadoras, o becas específicas para las mujeres. Es decir, fuera, digamos, como de estos casos de violencia sexual, ¿qué demandas o sea, si pudieran especificar otras demandas, si las tienen? Si no, pues bueno, se entiende también. Muchas gracias. Sí, bueno, hay muchas situaciones de violencia que atraviesan a la UAM, ¿no? En el caso de Xochimilco, por ejemplo, tenemos casos de violencia económica en donde las compañeras han sido expulsadas por vender para sostener sus estudios, ¿no?, mientras los agresores siguen tomando clases, por ejemplo, ¿no? Tenemos un grave problema en la ubicación de la universidad con el transporte público, no tenemos rutas de transporte seguro, ¿no?
Justamente hay un tema, por ejemplo, con los paraderos, con la regulación, con espacios donde tenemos que transitar y tenemos que caminar a veces solas, ¿no? Y tenemos que tolerar todo ese acoso callejero que también hay. Tenemos también situaciones, y quisiera ahí como ampliar esto que dices, ¿no? Si hemos reflexionado al interior del paro, este paro también se ha vivido desde la resistencia y desde la reflexión. Este paro también nos ha ayudado como estudiantes a tejer otro tema. Somos una universidad multicultural, ¿no? Entonces, ha sido un espacio en el que nos hemos justamente preguntado ¿para dónde vamos? Pero antes de ir planteando todas estas reflexiones más complejas, hay que poner primero las condiciones para poder entablar esos diálogos y esas reflexiones, ¿no? Entonces, sí, lo hemos platicado, el punitivismo no es lo único que estamos buscando, pero vamos una cosa a la vez, ¿no? Y lo primero que necesitamos es que se reconozca que en la universidad hay violencia. Y a partir de ese reconocimiento, entonces vamos viendo cuáles son las estructuras y cuáles son los recursos y cuáles son las gestiones reales que se pueden dar desde este espacio y que además necesitamos tener para que justamente no caigamos nada más en sancionar y correr a todos los agresores y violadores, porque entonces ¿a qué universidades, a qué otras instituciones se van a ir? No se trata nada más de estarlos rebotando, sino de estar justamente combatiendo desde raíz esta situación. En el caso de Azcapotzalco tenemos peticiones también que surgieron de una asamblea estudiantil, porque precisamente hay que entender que este movimiento inició en apoyo a la compañera de Coajimalpa de un tinte feminista, pero sin embargo hay que hacer también un reconocimiento a los compañeros que diario, día con día nos han acuerpado y nos han brindado su apoyo. En cuanto a esto, mencionamos que existe mucha violencia, no solamente también a las mujeres. Hay compañeros que mencionan las hermanas de Xochimilco, se les sanciona por vender y no se les sanciona por violar o por acosar. Entonces aquí estamos encontrando un gran problema. También en Azcapotzalco tenemos esta violencia en cuanto al personal que hay en las instituciones. Se nos ha reportado al menos una negligencia por parte de las personas encargadas del servicio psicológico, que son personas no especializadas en este caso. También en la violencia obstétrica, porque muchas veces del tipo de servicios que ofrece la universidad, como el Papa Nicolau, la implementación del implante, no te hacen este tipo de protocolos de consultas de un historial clínico. Entonces también podemos encontrar que hay un proceso de negligencia en estos aspectos. Creo que el punitivismo entra en una parte de las sanciones, pero también es importante tener en cuenta que la universidad también tiene la responsabilidad de sancionar. ¿Por qué? Porque en Azcapotzalco al menos, no sé si se enteraron, pero fue muy viral que el primer día de paro, el 10 de marzo, el viernes por la noche, se violentó a los compañeros y compañeras que estaban resguardando la unidad. Y la persona violentadora es alumno de la universidad con demandas al cual no se le ha hecho nada, al cual se le ha exigido a la autoridad que se le expulse y no lo ha hecho. Entonces también es importante tener en cuenta que existe la parte en la que se tienen que hacer los protocolos correspondientes, pero es también responsabilidad de la universidad sancionarlos. Sí, de hecho hace poco dijimos que justamente parte importante de este paro es no solo la sanción, sino la prevención. Y justamente de eso quiero andar un poco más. Prevención, me parece que al menos desde Lerma la hemos entendido desde comprender que la violencia de género no es otra cosa más que la manifestación de la injusticia social que vivimos las mujeres. Y esa injusticia social va a depender del contexto en el que nos encontremos. En Buen Lerma, nuestro pliego petitorio contiene varias demandas que justamente buscan entender y atender estas variables que nos hacen estar en contextos violentos. Una de ellas es, por ejemplo, la salud mental. Lo comentaba la compañera.
Hay situaciones de estrés exageradas a las que vivimos la población estudiantil en estos años. Esas situaciones nos llevan a condiciones deplorables de salud mental. En Juan Lerma no tenemos atención psicológica, ¿cuál estamos demandando? Porque no solamente nos enfrentamos a la violencia interna de nuestra unidad, sino que, como ya les mencionamos, nos encontramos en el Estado de México, donde la violencia estructural es realmente brutal y amplia. En ese sentido, también el transporte público, pues obviamente, pues representa un papel bastante importante en la seguridad de nuestra comunidad estudiantil, porque justamente estamos tratando de que este paro visibilice todas las situaciones de violencia que como universitarios vivimos. En otro sentido, creo que para nosotras también es importante visibilizarnos desde esta estructura académica. En nuestro pliego petitorio hemos exigido que se elimine el efecto Matilda dentro de nuestras bibliografías, porque para nosotras es importante también reconocernos como hacedoras de conocimiento. Entonces, sí estamos pidiendo castigos, sanciones, pero lo más importante para nosotros es dejar un espacio libre de violencia a través de la prevención. Gracias. Diana Hernández de Simbac Noticias. Tengo 3 preguntas. La primera es si en las reuniones que han tenido con las autoridades ha habido un reconocimiento de responsabilidad de su parte. La siguiente pregunta es si a partir de esta organización que se ha dado, se ha planteado que esta organización interuniversitaria sea permanente, y si es así, ¿de qué forma operaría? Pienso, por ejemplo, en el caso del CCH Sur, con el caso de violación que hubo el año pasado. Ahí las estudiantas, su forma de organización es que ellas han optado por tomar la responsabilidad que las autoridades no están asumiendo y ellas dar acompañamiento a los casos, lo cual sabemos que, bueno, quizá en este paro es muy diferente porque sabemos que la responsabilidad a final de cuentas es de las autoridades, ¿no? Y la tercera pregunta es si pudieran detallar un poco más sobre cómo es el acompañamiento que están recibiendo por parte de las profesoras, es decir, si hay algún tipo de mediación que ellas estén realizando entre las autoridades y la organización para agilizar un poco el proceso de diálogo. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad, en el caso de Xochimilco, en múltiples ocasiones tuvimos diálogo directo con el rector y con la secretaria. Al principio una actitud bastante hostil, bastante de mirarnos por el hombro, de no tomarnos en serio, por lo tanto decidimos cortar comunicación. Pero a través de su página de Facebook ellos han estado reconociendo que hay deficiencias por posibles faltas en posibles casos de posible violencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto es eso? Un reconocimiento, ¿qué tanto es aceptar la responsabilidad? Ellos se han pronunciado con un compromiso, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa nada. En cuanto a la organización interuniversitaria permanente, entiendo que se refiere a darle seguimiento a esto. Nos importa muchísimo porque entendemos que esto es coyuntural y la lucha sigue y la lucha persiste. Por lo tanto, claro que estamos interesadas en dar un seguimiento, en tener una sistematización para que se cumplan nuestras demandas y que no solamente pues, se nos dé a tole con el dedo, ¿verdad? Y tercero, acompañamiento en cuanto a las profesoras. En el caso de Xochimilco estamos infinitamente agradecidas porque las profesoras al principio se propusieron para hacer un enlace de comunicación directa con las autoridades. Sin embargo, fue ahí como malos entendidos, cuestiones de que a ellos se les decía una cosa, posteriormente llegaban las autoridades con un posicionamiento distinto al que a ellas se les mencionaba, malos entendidos también. Nosotras en ninguna forma queremos vulnerar a las profesoras, por lo tanto el enlace se rompió. Sin embargo el apoyo está la presencia incluso aquí, y el agradecimiento es infinito porque la lucha y la violencia no solo es del estudiantado, sino también de todas las trabajadoras, de las profesoras y de todas las mujeres de la comunidad universitaria. Bueno, en el caso de la UAM Azcapotzalco, las colectivas que estamos dentro de este paro o quienes estamos conformando, nos
se unieron a raíz del 8 de marzo, por lo tal no tenemos como tal un protocolo de acompañamiento. Sin embargo, es importante mencionar que hemos recibido más denuncias, han tenido más confianza las compañeras de denunciar con las colectivas que con el mismo órgano responsable, y eso también evidencia la ineficiencia que tienen estos. Por parte de las autoridades, creo que muchos han notado que el discurso que se pronuncia en redes sociales es mucho más completo que el que han pronunciado de forma presencial. En el caso de la UAM Azcapotzalco, el rector nos fue a presentar el pliego petitorio. Las compañeras, los presentes dentro de la asamblea estudiantil, tuvieron que externarle muchas de las opiniones, a pesar de que la autoridad únicamente nos iba a leer y a recibir el pliego petitorio. Entonces, en cuanto a las profesoras, creo que se pronunciaron muchísimo más rápido que la propia autoridad correspondiente, y no solo profesoras de la UAM, sino profesoras de distintas universidades que nos han brindado su apoyo. Bueno, sobre el acompañamiento en las unidades, nada más quisiera recalcar que literal sí es un acompañamiento, nada más te dicen cómo vas en el proceso, nosotros ya te mandamos allá y cómo vas yendo, ¿no? Y te mandan un correo de, oye, ¿y si usted está atendiendo tu caso? Es todo. En el caso de Coajimalpa, las autoridades han dicho que la han regado en unas cosas, pero tenemos por entendido que si no han despedido a Esther, es que no han aceptado del todo su culpa. En este caso, yo sí consideraría que el departamento de CCH no se ha responsabilizado y me parece más una forma de deslindarse de la acción que sucedió con los dictámenes. En cuanto a las maestras, la verdad estamos completamente agradecidas con ellas. Sí hemos tenido bastante su apoyo y la verdad es que no han buscado protagonismo. O sea, en verdad han estado como muy al pendiente sobre nuestra seguridad, que sí cómo hemos estado. Algunas sí han asistido, no voy a decir nombres porque, ¿saben? Entonces, pues les agradecemos bastante y nada más queríamos decir eso. O sea, gracias a las maestras. En el caso de Iztapalapa, las únicas veces que se han acercado a nosotros, bueno, se han acercado 3, a nosotros, ha ido 2 de estas veces el licenciado Javier Laguna, secretario de la unidad. Como se mencionó en un inicio, no se iba a mantener contacto con agresores, entonces estas 2 veces que acercaron a la unidad no se hizo ningún diálogo o negociación, ya que iba el licenciado. La última vez que se acercaron a la unidad fue la primera vez que se acercó la rectora, la doctora Verónica, pero nos habíamos comentado que hasta que no nos entregaran la carta de no represalia sino criminalización, no se iban a entablar las mesas de negociación. Por lo tanto, aún no se han hecho negociaciones en la unidad de Iztapalapa. En cuanto al Lerma, no creemos que se hayan responsabilizado porque, por ejemplo, nosotros pedimos la remoción del cargo de la secretaria de unidad, que estuvo presente en una comisión de faltas donde se revictimizó a una de nuestras compañeras. Su respuesta fue totalmente evasiva, ni siquiera hicieron mención de ello, tampoco sobre disculpas públicas que pedimos de órganos personales dentro de la respuesta que se nos fue entregada, además de eso, de forma impositiva, avisándonos 40 minutos antes de que las autoridades se encontraban rumbo a la unidad para entregar esta respuesta. En ese sentido, pues creemos que eso no es entender que son responsables de lo que está pasando. Por otro lado, con respecto al acompañamiento de las profesoras, creo que solamente lo puedo definir con una palabra y es sororidad. 50 profesoras nos han enseñado la sororidad a través de este paro. Oigan, chicas, yo quisiera preguntar, Alejandra del Castillo de la lista, revisé las respuestas que les dieron las autoridades. Entonces, como que te contestan una cosa y viene una omisión. Luego te dicen, no, pues ya tenemos esa unidad y este departamento y tal personal que se va a hacer cargo y lo haremos en 2 meses, ¿no?
Entonces, yo quisiera preguntarles cuál es su postura, cómo van a accionar la negociación con este tipo de respuesta. Yo no sé si están en condiciones de aceptarlo. Por ejemplo, creo que hay una omisión muy grande en que ustedes piden las renuncias de personal, que ha estado a cargo de resoluciones, dictámenes, sentencias, lo que sea que se llame según sus unidades. Todos esos nombres están más bien, se han brincado. Y no sé, quisiera saber su postura sobre eso. Sí, justamente hablo otra vez por el caso del Lerma, justamente la manera en la que se nos entregó en esa respuesta a nuestro primer pliego petitorio, pues fue completamente invasiva. Obviamente hemos tomado el tiempo para revisar cada una de sus respuestas y sí, es un hecho, ¿no? Que no le dan vueltas a lo que ya existe pero no ha funcionado. Entonces desde ese punto, desde esa perspectiva, desde ese contexto, pues es que nosotros estamos decidiendo dialogar, ¿no? Porque ¿qué se va a dialogar sobre a lo que ya se tiene? Pues es buscar como nuevos mecanismos que garanticen pues que las cosas se van a hacer de manera diferente, ¿no? Al respecto me gustaría comentar que el paro es solo el inicio de un proceso mucho más complejo. Este paro es justamente por el tipo de protesta quizá lo más llamativo, pero no necesariamente es la solución y de eso estamos conscientes. Hacemos el paro justamente para detonar este camino que nos permita dialogar, negociar, construir todas las condiciones que necesitamos en la universidad. Y que justamente las respuestas no sean simulaciones, ¿no? O medidas que queden a medias, ¿no? Para implementarse. Queremos justamente que haya esa resolución y nos queda claro que como la complejidad que tiene toma un tiempo. Pero ese tiempo y ese compromiso tendrá que fincarse con las bases sólidas para que entonces nosotras tengamos la claridad de lo que va siguiendo día a día. Este paro, también quiero decir, ¿no? En ese sentido, este primer paso que hemos dado ha sido gracias también al apoyo de toda la comunidad, no solo universitaria de la metropolitana, sino también de la sociedad en general que se ha acercado a darnos víveres, de la prensa que ha mostrado interés por no invisibilizar la violencia que se vive día a día en este país y por múltiples sectores que están dispuestos a seguir dialogando, pero más que dialogar, a seguir accionando y a seguir defendiendo nuestros espacios. Eso creemos que es muy importante de considerar. Este paro y su levantamiento no es la solución. Vienen muchas más cosas y no sabemos cuánto tiempo más nos vaya a tomar, pero lo que sí sabemos es que tenemos la convicción de continuarlo. Bueno, por parte de Azcapotzalco, a nuestro pliego petitorio, nos dieron plazos, sin embargo, únicamente recibimos el pliego, más no lo aceptamos, porque creemos que hay muchos puntos en los que aún le faltan demasiadas partes por ver, por revisarse, y eso está consenso estudiantil. Sin embargo, también creemos que es importante que las autoridades tengan consciente, porque creo que a muchos se les ha condicionado que el pliego petitorio en diversos puntos necesita la apertura de las instalaciones, cuando creemos muchos que no es necesario que las instalaciones estén abiertas para que se den ciertas reformas, para que se den ciertos ajustes, y esto lo tenemos de pandemia, que aún sin las instalaciones abiertas habían procesos y protocolos que estaban vigentes. Entonces también pedimos esta parte de no exigirnos, de no someternos también a que únicamente para respuesta tengamos las instalaciones abiertas. En el caso de Coajimalpa, si bien nos han respondido
como dije anteriormente, de manera favorable a todos los puntos excepto el de ser. Estamos indignados porque nos dicen que un despido, es muy difícil por todos los procesos burocráticos. Ok, entonces pedimos la remoción porque ella no es competente para estar en ese cargo. Por lo cual tenemos que tener un diálogo con las autoridades de que queremos una remoción, si no una amonestación, y además una disculpa pública. Entonces sí, Coajimalpa se encuentra muy indignada porque creemos que, aunque sí se han resuelto varios puntos y que hemos logrado mucho con este paro, por lo cual yo me siento muy feliz y además de feliz, orgullosa por lo que hemos logrado en las 5 unidades. No habrá servido de nada tampoco, al menos aquí en Coajimalpa, si no tenemos al menos una remoción o una amonestación de Esther. Debido a que ya está lloviendo, ya solamente daremos 2 preguntas más, por favor. Fernando Camacho de La Jornada, una pregunta muy puntual nada más. ¿Qué comentario o qué llamado podrían hacer ante la eventualidad de que algunos maestros puedan convocar a clases extramuros, actividades por Zoom, que quieran hacer eso? No se puede, no pueden dar clases, así que no autorizamos. De hecho, me parece que en la página de la UAM hay un comunicado en el cual se menciona en un párrafo que los profesores no pueden dar ni clases virtuales remotas, precisamente por el paro, pero eso ya se platicó. También solo recordar a la comunidad estudiantil que tenemos abiertas las redes sociales para que denuncien a sus profesores, profesoras que no están respetando este paro. Les invitamos a unirse, a empatizar, a por favor entender la magnitud de lo que estamos viviendo. Esto es histórico. No hemos como unidades en otro momento parado juntas para decir esto es lo que está pasando. Entonces, al menos en UAM Xochimilco tenemos la noción de 91 profesores y profesoras que están olvidando la historia que atraviesa esta comunidad. Esperamos que pronto paren con nosotras, con nosotros, nosotres, y nos ayuden a hacer mucho más fuerza y que el eco de nuestra voz resuene. Bueno, a esos profesores que nos estén llegando a ver, les decimos que aunque estén tratando de dar clases, se les recuerda que tal vez el trimestre se pierda, así que pueden perder su tiempo todavía si quieren. Aclaración, no se pierde el trimestre. Las autoridades son las encargadas de que el trimestre mínimo dure 51 días. Ellos tienen que hacer el trabajo, nosotras no, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. María Carreras del Universal. Yo nada más les quiero preguntar qué condiciones tendrían que darse para que ustedes levantaran el paro. ¿Cuáles son como las 3 demandas más fuertes que mantienen las 5 unidades de la UAM? Gracias. Sí, es que no llegue. Gracias. Sí, ya esa pregunta ya la respondimos, ¿no? El levantamiento del paro no es ni siquiera un tema central de esta rueda de prensa, sino la visibilización de las violencias y la falta de responsabilidad y de respuesta contundente de nuestras autoridades, ¿no? Justamente estamos aquí porque queremos que llegue a toda la comunidad este llamado porque nos alcemos, pero no solamente la comunidad de la UAM, sino que trascienda las fronteras de nuestros edificios y de nuestras instituciones. Es importante, como ya habíamos dicho, que frenemos la violencia de género que se vive en los entornos educativos. ¿Se le va a dar otra pregunta a alguien? Se acabó.
Bueno, con esto finalizamos nuestra ronda de preguntas y damos cierre a esta rueda de prensa, diciéndoles a ustedes y al público que estamos conscientes de que la lucha contra las violencias que nos atraviesan es larga. El interior de nuestra institución requiere de reformas profundas y estructurales, que empiece finalmente a brindar educación con perspectiva de género para atacar el problema de raíz. Esperamos que este movimiento funcione como parteaguas y como referencia para las futuras generaciones, para las demás escuelas e instituciones. Vamos a un grito sonoro por las escuelas Bachilleres 6, 7, 10, 11, la FE Zaragoza y CCH Oriente, que ahorita están en movilización. ¡No están solos! 1, 2, 3. ¡Digna, libre y soberana! ¡Digna, libre y soberana! ¡En lucha feminista, la metropolitana! Gracias por inspirarnos, profesora. El paro vive, la lucha sigue. Pues muchas gracias por estar en la transmisión. Pues seguimos pendientes, informando lo que sucedió, lo que va a pasar con toda la cuestión del paro. Pues ya saben que... Digna, libre y soberana, en lucha feminista, la metropolitana. Y pues por acá vamos a seguir. Algo que le quieran decir a la comunidad estudiantil de la UAM Xochimilco. Por favor no dejen de apoyar, por favor no dejen de apoyar, que necesitamos víveres, necesitamos gente que vaya a las guardias, por favor. Es de todos los estudiantes, no únicamente de las mujeres, también para que por favor sean conscientes, sean empáticos y esta comunidad es no se les olvide que tienen compañeras, tienen hermanas, primas, y instalaciones, por favor.